Dios les bendiga a todos. Qué bueno que nos acompañan en este domingo. Dios nos quiere bendecir, como siempre. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, en el versículo 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es parte del versículo, solamente la primera parte. Vuelvo a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué es importante partir de este texto? Primeramente porque hay una grande diferencia tener a Dios y el no tenerlo. Cuando nosotros tenemos a Dios, la Escritura nos dice con toda claridad que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ser favorables. Pero ¿cuál es el ingrediente o el elemento indispensable? Amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Amar a Dios es ponerlo en primer lugar. Amar a Dios es consultarlo para todas las cosas. Amar a Dios es caminar con Él en esta vida, atendiendo su consejo, buscando su dirección siempre. Y a veces nos vamos a encontrar en situaciones no gratas, difíciles, conflictivas, peligrosas en ocasiones. Y sin embargo, Dios nos promete que todas las cosas nos van a ser favorables. ¿Lo cree usted? La Biblia lo dice. Vamos a dar un amén a lo que Dios dice. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos como siempre, Dios. Tu palabra es necesaria para nuestra vida. Tu palabra es necesaria para fortalecernos, para consolarnos, para guiarnos, Señor. Padre, que el día de hoy, Señor, tengamos corazones dispuestos. Que hoy vengas a abrir de tu palabra, de ese tesoro, Señor, y nos des cosas antiguas y cosas nuevas. Cosas viejas, Señor, que ya las hemos oído en algún momento, pero verdades nuevas que nos sirven y nos producen vida, Señor. Padre, que tu palabra produzca vida en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la escritura ahora. Vamos a contar una historia de un personaje en Primera de Crónicas, capítulo 4. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Es la historia de dos versículos, de una persona o de un personaje que pues solamente se le dedican dos versículos de toda la Biblia. Primera de Crónicas 4, versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Vuelvo a leer. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. El personaje del que te quiero hablar es Jabes. Su madre le puso Jabes porque lo dio a luz en dolor, lo parió en dolor. Un autor de un libro que escribió respecto a Jabes, precisamente de apellido Wilkinson, él hizo una interpretación o una inferencia de este versículo. Por ejemplo, dijo, ¿por qué le pusieron Jabes? Dice, bueno, aquí dice la Biblia porque su madre lo parió en dolor. Y entonces comienza a hacer pues una comparativa de que los nombres de las personas tienen mucho que ver con lo que iban a realizar. Por ejemplo, el nombre de Jesús, ¿qué significa? Significa el Salvador. Y el nombre de Jesús tiene que ver con ser el Salvador del mundo, es decir, su nombre tiene relación directa con lo que él iba a realizar. Y pone muchos ejemplos. Si por ejemplo tomamos otro nombre como el de Moisés, ¿por qué se le puso Moisés? Porque Moisés fue rescatado de las aguas. Muy bien, entonces dice Jabes, al ponerle ese nombre, dice este autor, tiene que ver con lo que iba a ser su vida. Dolor, sufrimiento, angustia y todo lo que de alguna manera mucha gente vive cotidianamente. Entonces, él dice, la perspectiva de Jabes no era muy buena, las cosas le iban a ir muy mal. Y a veces, cuando oímos historias de muchas personas,
Oímos, pues que yo cuando era niño, dice alguien por ahí, mis padres me trataron mal. O alguien dijo, yo ni padre estuve, fui huérfano o fui huérfana. O alguien por allá dirá, ¿sabes qué? Cuando yo fui niño tuve tanta pobreza, tanta necesidad, anhelaba tener un poco de comida o anhelaba tener tal o cual cosa. O alguien por ahí dijo, bueno, pues yo me crié en un ambiente difícil, en un barrio donde nos golpeaban, donde carecíamos de todo, donde papá venía borracho. Cada historia es diferente. Y muchas de ellas son historias muy crueles, muy cruentas, muy difíciles. Algunos todavía, al recordar su vida pasada, lloran porque están recordando, porque están viviendo otra vez los sucesos pasados. Sin embargo, hay algo importante. Lo que una persona viva en esta tierra solamente le puede afectar para bien o para mal. Y desafortunadamente, a la gran mayoría de las personas, un acontecimiento le puede destruir, en cuanto que para otro puede ser de grande bendición. Yo quiero platicarte, por ejemplo, algo que ocurrió hace ya como unos 10 años aproximadamente con una persona que nunca se casó. Estoy hablando de una mujer como de unos 40 años cuando yo la conocí, y tenía otra hermana que tenía aproximadamente unos 25 o 30 años. Y ellas dos vivían con su madre. Toda la vida estuvieron juntas, no se casaron las dos. Entonces, un día, la madre de estas muchachas o de estas jóvenes, porque bueno, no se casaron, de estas señoritas, fallece. Y fallece, y para ellas pareciera que la vida terminó, porque pues eran la persona con la que convivían todos los días. A su madre la tenían en alta estima, crecieron sin papá. La única razón de existencia en esta tierra era su madre. Entonces muere la mamá de ambas, pero cosa curiosa, después de que muere la mamá, a los 3 meses muere la hija mayor. Y los médicos no se explican. Algunos dicen, bueno, es que probablemente cayó en un estado depresivo y eso le llevó a la muerte. Entonces, ¿qué esperamos nosotros al razonar de esa manera? Pues si murió la mamá, murió la hermana mayor, pues que la hija menor tenga una situación todavía peor, en un estado depresivo, una situación complicada, un asunto donde pues para ella se oscureció completamente ya el gusto por la vida. Sin embargo, ¿qué crees? Que no pasó así. El mismo acontecimiento que para una fue muerte, para la otra fue vida. Porque de ahí la persona se casó, tuvo un hogar, tuvo hijos y es una persona muy feliz. Entonces uno se pregunta, ¿por qué cuando ocurre una cosa a uno le tira y a otro le levanta? Por ejemplo, cuando alguien pasa una vida difícil cuando es niño, le lleva a ser un gran empresario, una persona muy responsable, y a otro le lleva a amargarse terriblemente y le lleva a ser una persona gruñona que no le encuentra satisfacción en la vida. ¿Por qué? Porque un mismo suceso marca de manera diferente a las personas. La respuesta la podemos encontrar en la actitud que la persona tiene a esos acontecimientos. A unos les produce vida y a otros les produce muerte. ¿Qué actitud vamos a tener en la vida? Alguien por ahí en algún momento preguntó, oye, ¿para ti qué es el éxito y qué es el fracaso? Y comenzaron con la palabra fracaso. Para algunos dijeron fracaso es que uno no se case, por ejemplo, a una mujer, dicen, pues es una mujer fracasada, porque ¿qué crees que se embarazó? Fracasó y tiene un hijo sin padre y sin familia. Esa mujer fracasó. Ese es el concepto que algunos tienen de fracaso. Y otros dicen, bueno, el fracaso es que no tengas dinero, no tengas los bienes necesarios para subsistir en esta tierra. Otros dicen, bueno, fracaso es que no permanezcas en un matrimonio. Otros dicen que fracaso es que no termines una carrera universitaria. Otros dicen que fracaso es que en la vida no tengas la actitud correcta. Bueno, cada quien tendrá su propio concepto de fracaso. Entonces, como cada quien, desde la experiencia personal, desde muy jóvenes hasta ya muy adultos, cada quien dará su propio concepto de fracaso. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿para ti qué es fracasar? Y yo te vuelvo a hacer otra pregunta que quiero que te la contestes tú mismo, a nadie más, para ti mismo. ¿Sientes que has fracasado en la vida en algo? Como joven, ¿sientes
algún fracaso? Como persona adulta, ¿sientes que has fracasado en algo? A lo mejor una mamá ya mayor dirá, pues yo fracasé cuando crié a mis hijos. Ahorita están en la droga, yo no puedo hacer nada por ellos. Fracasé como madre. O alguien por ahí dirá, fracasé como esposa, pues hubo un divorcio. O alguien dirá por ahí, fracasé en el negocio, pues soy un donadie y se siente así. Pues fracasé en esto o en aquello. ¿Sientes que el fracaso ha llegado a tu vida? ¿Sientes que el fracaso te ha marcado en tus pensamientos, en tu carácter, en tu forma de ser? Pues mira, entonces, si el fracaso ha hecho una marca indeleble, una marca imborrable en tu forma de pensar y en tu carácter, déjame decirte una cosa. El éxito, según algunas personas, es llevar a término algo que te propusiste en la vida. Entonces, vámonos al concepto más elevado de éxito, porque en sí el concepto de éxito es concluir algo, lo que sea. Puede ser bueno y puede ser malo. Por ejemplo, si un hombre asedia a una mujer y entonces logra acceder a esa mujer, entonces dice, tuve éxito en mi mala acción. Entonces el éxito no tiene carácter moral. El éxito puede ser para cosas buenas y también para cosas malas. Entonces, como la Escritura nos habla de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿cuál es el éxito más grande de una persona? ¿Cuál es el éxito mayor de un ser humano? Pues el éxito mayor de un ser humano está en amar, en conocer y darle gloria y vivir para nuestro Dios. Ese es el mayor éxito. Ahora, si usted tiene esto, usted tiene éxito, porque es lo máximo a lo que un ser humano pueda accesar. Bien, si partimos de eso, entonces vamos a analizar ahora el fracaso. El fracaso para muchas personas es no concluir algo. El fracaso significa pues haber tenido alguna ruptura, alguna pérdida o no haber hecho aquello o lo cual que uno se propuso en la vida. Bien, pero ¿sabe usted que el concepto de fracaso como tal no existe? Y le voy a explicar por qué, antes de que usted ponga una cara de interrogación más grande. El fracaso no existe porque todas las cosas pueden cambiarse. De hecho, hay un dicho en este mundo que dice que todo tiene solución, menos ¿qué? La muerte. ¿Pero qué cree? Que la muerte sí tiene solución, según la Biblia. Porque la Escritura nos dice, hablando de Jesús, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y en el libro de Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, la muerte su aguijón? ¿Y dónde, oh muerte, tu victoria? Antes en Cristo somos más que vencedores. Bien, entonces, lo que el mundo dice, todo tiene solución menos la muerte, vamos a corregir en nosotros los cristianos, todo tiene solución. ¿Por qué? Porque la muerte tiene solución desde la perspectiva de Dios. Entonces, todo tiene solución. Y si empiezas a ver qué cosas puedan ser fracaso, qué cosa es fracaso, llegar al infierno, ¿has leído en la Biblia que Dios no hizo el infierno para los seres humanos? Dios no hizo el infierno para ti. Dios no hizo el infierno para mí. ¿Para quién hizo el infierno? Para el diablo y sus ángeles, es lo que dice la Escritura. Ahora, Dios no quiere que llegues allá. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la actitud que tú tengas en la vida. Ahora, volvamos otra vez al asunto del fracaso. ¿Por qué le digo que el fracaso es una idea que cada quien se va forjando en su mente y que le va marcando su existencia? Porque todo tiene solución. Por ejemplo, si algún día fracasaste en algo, como que no terminaste la escuela, por ejemplo, y dices, soy un fracasado porque no terminé la escuela, eso tiene solución. Porque la enseñanza no es una carrera, la enseñanza es toda la vida. Es un proceso de aprendizaje que nunca va a terminar. Te lo repito, nunca va a terminar. Toda la vida estamos aprendiendo. Lo que estamos tomando en la escuela son herramientas para algún propósito específico. Pero las herramientas pueden ser 1000 e interminables. Entonces, personas que no estudiaron en una universidad son exitosos en otras cosas.
Entonces, cuando alguien dice, ya me quedé porque no terminé la escuela, tiene una idea que le está cerrando los ojos a una realidad. La vida es un camino que nos lleva a Dios o a una eternidad sin Dios, que en este caso le puedes llamar infierno, le puedes llamar lago de fuego, le puedes llamar como tú quieras. Cuando una persona el concepto de fracaso le está marcando y le está deteniendo, entonces el fracaso no es fallar. El fracaso no es haber hecho algo indebido, porque el haber hecho algo indebido también tiene solución. ¿Qué es lo más grave que una persona pueda tener? Imagínate que una mujer de repente tuvo una relación sexual y se embarazó. ¿Estuvo mal? Sí. ¿Es una cuestión pecaminosa? Sí. ¿Se llama fornicación? ¿Y es algo malo? Sí. ¿Y lleva castigo? Sí. Pero tiene solución. Si la persona se arrepiente delante de Dios, cambia su actitud, deja la práctica de la fornicación, de las relaciones sexuales ilícitas, y ahora tiene un hijo, ahora ese hijo se convierte en una bendición, y Dios le puede perdonar, ¿sí o no? Entonces continúas su caminata, ¿sí me entiende? Entonces, pero cuando una persona se cae y ya no se quiere levantar, entonces sí ha fracasado. El fracaso es ya no querer seguir. El fracaso es cuando vas por un camino y te quedas allí y dices ya no. Eso sí es fracasar. Y las personas fracasadas, que sí existen, son aquellas que ya no quieren seguir adelante. Son aquellas que ya han determinado, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a continuar? No vale la pena. Ya fracasé en esto, ya fracasé en lo otro, ya fracasé en aquello. Y no entendemos que la vida es un proceso de aprendizaje y que también los fracasos nos hacen aprender muchas cosas y nos llevan a una bendición más grande. No sé si me está dando a entender. En ninguna manera estoy justificando el pecado, para nada. El pecado es una tragedia, es una maldición y te lleva a la perdición eterna. Con toda claridad lo dice la Biblia. No le estoy restando ni le estoy minimizando a eso. Pero lo que yo te digo es que eso tiene solución si tú quieres. Pero cuando no quieres, entonces eso no tiene solución. Por ahí, en el domingo pasado hablamos respecto del caminar de un cristiano, de la bendición. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nuestras acciones tienen que estar encausadas a agradar a Dios, porque Él nos enseñó el camino. Ahora, ese camino, ¿qué crees? Es un camino único en el universo. Tú eres una persona única en el universo. Y ese camino que tú tienes por delante, como niño, como joven, como adulto, como anciano, es un camino único. Por eso dice la Escritura que Dios juzgará a cada quien, a cada uno por sus acciones, a cada uno. Quiere decir que yo tengo un camino por delante, que nadie podrá avanzarlo, sino solamente yo, solamente tú. Ahora, si tú crees que alguien va a hacer lo que a ti te corresponde, estás en un error. Tú tienes una batalla personal y única. Tu esposa tiene una batalla personal y única. Tu hijo, el más joven, tiene una batalla personal y única. El más grandecito tiene una batalla personal y única. Todos tenemos una batalla, un camino. Y ese camino es hacia Dios, pero es único. Nadie lo puede caminar por nosotros. Desafortunadamente, a veces pensamos erróneamente que alguien va a hacer lo que a nosotros nos corresponde a cada uno como ser humano. Bien, te voy a poner un ejemplo. Dos personas iban caminando e iban en un camino bastante accidentado, bastante cansado, pues había que bajar cerros, bajar los cerros, las planicies, e iban a un pueblo. De repente los dos ya cansados de ese camino, porque era muy accidentado ese lugar, era muy cansado, muy agobiante, había un sol y tenían sed, estaban cansados. Se paran y se quedan viendo el uno al otro, porque van los dos juntos. Y le dice, oye, ¿cuánto falta para llegar al pueblo donde vamos? ¿Qué crees? Dice el otro, todavía nos faltan 20 kilómetros por caminar. Y entonces al otro dice, ya sé, se me ocurre una brillantísima idea. Vamos a hacer lo siguiente, faltan 20, ¿no? 20 kilómetros. Pues tú caminas 10 y yo camino 10 y ya llegamos juntos al pueblo y entre los dos completamos los 20 kilómetros. ¿Será que es posible?
Pues no es posible, porque si uno camina 10 kilómetros, pues el otro lo tiene que alcanzar. Cada quien tiene que caminar sus 20 kilómetros. Entonces, nos da risa el decir, bueno, tú caminas 10 y yo camino 10. No se puede. Cada quien tiene que caminar sus 20 kilómetros. De la misma manera, nosotros, los seres humanos, tenemos una vida única y personal. La Escritura dice que dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la vida de la esposa es única y es personal, y la fe de ella es personal. Ella va a vivir de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a lo que ella entiende que es correcto, porque quiere llegar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ella se va a levantar desde la mañana y va a hacer sus actividades con mucha confianza y va a tener problemas. Problemas a lo mejor de escasez, problemas con una vecina o problemas de a lo mejor de alguna enfermedad o de repente le viene el cáncer. Tendrán una batalla, pero tiene un objetivo, una meta que es llegar al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Pero imagínate que el esposo que va a la misma iglesia, se congrega igual, lee las Escrituras, tiene en apariencia la misma fe, de repente en lo oculto allá en el trabajo tiene una relación con otra mujer, por ejemplo. O está robando en su trabajo, está robando dinero y está defraudando a la empresa, está teniendo una doble vida. Y el hombre llega a su casa y también se pone a orar y luego también los domingos va a la iglesia. Su vida es otra. Duermen en la misma cama. Tienen una vida en común. Sin embargo, cuando Jesús dijo, cuando Él venga, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque la vida espiritual, el camino es personal, es único. El esposo tendrá que tener su propia batalla. Tendrá que ordenar su propia vida. Tendrá que vivir de manera honesta. Porque hay cosas que nadie sabe más que la persona que la está viviendo. Solamente cada uno de ustedes. Pero supongamos que en ese camino tú vas creyendo que la otra persona va a caminar por ti, que la otra persona te va a cargar. Si lo hace, ¿qué va a pasar? No va a llegar ni el uno ni el otro. Entonces, como esto es un asunto personal, tú tienes que vivir de acuerdo a tu conciencia, a las Escrituras y conforme al propósito de llegar a Dios. ¿Cuántas veces se pone el pretexto de decir, pero es que si mi esposa cambiara de actitud, yo sería otro? ¡Qué engañado estás! Te estás automintiendo, te estás autoengañando, porque tú no quieres realmente ese camino de Dios. No, pero es que es bien difícil. Ay, ¿quién te dijo que era fácil? No, pero es que ya no aguanto. Ay, ¿y eso qué? ¿Sabías que tu lógica se cae porque es una argumentación falsa, es un autoengaño? Y te voy a decir por qué es un autoengaño. Porque las cosas más difíciles que puede enfrentar un ser humano, para unos les es caída y para otros les es levantamiento. Entonces, el diablo que engaña a las personas, dice, ¿quieres eso? ¿A cambio de qué? De tu alma. Y qué curioso que esas personas al final terminan más frustradas que antes. Entonces, Dios no te promete un mundo color de rosa, ni te promete castillos de arena, sino realidades. A los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir que a lo mejor te puede ir mal, pero si tienes a Dios, Él te va a ayudar. Puedes tener problemas de todo tipo, pero Dios te va a ayudar. Puedes llegar a prisión, porque muchos cristianos llegaron hasta la prisión por causa de ser cristianos. Y ahí te va a sostener Dios y te va a ayudar. Puedes tener necesidades económicas, pues Dios te va a ayudar. Puedes tener gente que te traicione. A Cristo lo traicionó Judas. Dios te va a ayudar. No te va a soltar. Porque juntamente con la tentación, dice la Biblia, Dios te da. ¿Qué te da Dios? La salida. Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo y todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiere decir que hoy está con nosotros? ¿Mañana estará con nosotros? Y si Cristo con nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? Ahora, eso no quiere decir que no te puedan dañar. Entendamos eso.
Eso no quiere decir que no te puedan venir enfermedades, entendamos eso. Quiere decir que Dios te da la fortaleza para que como quiera que sea, o mocho, discúlpeme la expresión, o a la mitad, pero llegas a la presencia de Dios. Pero es un camino de fe que solamente tú puedes andar. Nadie más lo puede andar por ti. ¿Quieres? ¿Estás dispuesto? ¿Qué te impide? Tú mismo, tus pasiones, tus ideas. Es que, ay, sí, esto, pues bueno, tú quieres una forma a tu manera, no existe. Esto es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Por eso no leí la segunda parte del versículo, para que entendamos lo que Dios quiere para nosotros. Cuando la gente la lee en la religión, dice, ya ve hermano, todo le va a ir para bien, su negocio le va a prosperar, no va a tener enfermedades, usted es hijo del rey, todo le va a salir de maravilla, todo. Caray, si eso fuera así, es que no quiere ser cristiano, ¿verdad? Todos quisiéramos ser cristianos, todos tendríamos empresas, todos tendríamos salud, tendríamos palacetes, tendríamos abundancia de cosas. El problema es que como todos serían cristianos, ¿quién sería sirviente? Pues pondremos a Dios, porque entonces no hay más quien sirva, porque todos somos prácticamente los reyes, pues que sirva a Él. Y convertimos a Dios en una lámpara de Aladino. Concédeme este deseo, concédeme este deseo. Y entonces se convierte Dios prácticamente en una lámpara de Aladino mítica, falsa, inventada por los hombres, una historia falaz. Que así es como luego se hace a Dios, como una lámpara de Aladino. Bendíceme en el negocio del narco. Concédeme apuntarle bien a este que quiero matar para que de veras con un plomazo lo mate Dios. ¿Se le hace absurdo? Aunque usted no lo crea, así pasa. Hay santos para los narcos. Está la Santa Muerte. No, ¿para qué cree que la inventaron? Pues para que no me maten en el refuego de los balazos. ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Nos da risa? Así es. Para eso se inventaron las santas muertes. Para que me libre en el refuego cuando estoy balaceando a los policías o balaceando a mis adversarios y que la santita muerte me cuide. Para seguir dándole duro a hacer dinero. ¿Se interpretan mal las cosas? Claro, porque el hombre egoísta sin Dios vive para sí mismo. Porque quiere una vida a su tamaño, a sus deseos, y si no, la va a buscar al precio que sea. Pero en Dios el camino es conforme al propósito de Él, no el mío. Y fíjate que cuando alguien está tan cierto y tan claro en el camino que Dios le ha trazado, el que sea, que una cosa le pide con toda claridad, que sea ese camino con Dios, punto. Y cuenta por ahí Andrew Murray, un hombre que escribió muchísimo de la oración y de la vida espiritual, una anécdota muy interesante que dice que 2 ángeles llegaron a la presencia de Dios, 2. Y escribe Murray en su libro, dice, a los ángeles su única motivación, su gusto y alegría es agradar a Dios. Entonces dice, a un ángel le dijo, vete a gobernar el imperio más grande del mundo. Dice, presuroso fue y fue a gobernar ese imperio más grande del mundo. Y al otro le dijo, ve, tómate esa escoba y vete a barrer el pueblo más insignificante y basuriento del planeta. Se fue presto. Y luego dice Murray, los 2 estaban bien contentos. Y dice, pues claro, porque el gozo de los ángeles no está en lo que hacen, sino en lo que tienen. ¿Qué tienen? A Dios. Entonces, como que todo cobra sentido y dices, pues sí es cierto. Entonces ahí se libran amarguras. No aquel que está amargado, este gobierno está matándonos de hambre. Pues puede ser que económicamente no sean muy buenos y sí nos estén afectando. Pero la persona que tiene a Dios está contenta. Las personas que tienen mucho o tienen poco, pero tienen a Dios, están contentas. Pero el que no tiene a Dios, hasta en la abundancia se queja.
hasta en la abundancia, su vida es una miseria. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aclaro, para que nadie malinterprete mis palabras, no digo que hay que flojear y que no hay que trabajar y que no hay que ahorrar y que hay que administrarse, porque luego me malentienden. Y como dijo alguien por ahí, no, pues es que hay que tener fe, mujer. Yo aquí me cruzo y la sopa va a llover. A ver, ponle el plato, a ver, espérale a ver cuánto tiempo. No llega. Oye, ya pasó una semana y aquí me duele la barriga de tanto hambre que tengo y no, yo nunca llueve. Ya oré mucho y le pedí a Dios y no llovió sopa. Pero una vez leí en la Biblia que dice que el que no trabaje, que no coma. Caray, entonces la Biblia dice, Dios dice que hay que trabajar esforzadamente para que haya alimento en tu casa. Y eso es tener confianza. Ahora, si te bendice mucho y te bendice poco, tú vas a hacer tu mejor esfuerzo. ¿O no es así? Y Dios te va a bendecir. No me malinterprete nadie. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Quiere decir que no pongas tu confianza en eso. Tú trabaja, esfuérzate, administrate, ahorra, haz lo que puedas, pero pon a Dios en primer lugar. Tu confianza no debe de ser las riquezas que son inciertas, dice la Biblia. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el verdadero éxito de la persona? En Dios. Ya lo redefinimos. Ya encontramos. Entonces ese éxito lo puede alcanzar un joven, un estudiante, un ama de casa, porque sabe que el éxito es Dios y tener a Dios suficiente. ¿Y qué es eso? Llegar hasta con Dios. Le voy a poner algún ejemplo para que usted nos comprenda o me comprenda mejor. Mire, es algo así como esto. ¿Usted ha visto en alguna vez cómo inician las Olimpiadas? ¿Cómo llevan una antorcha? Bueno, la van pasando de mano en mano y quién sabe cuántos kilómetros recorren. Y van corriendo y le llevan la antorcha. ¿Pero qué pasaría que la antorcha se apagara? No pudieran prender el fuego olímpico. Entonces tienen que tener ese cuidado de que no se apague y llegar hasta donde se prende. ¿Quedó claro? Bueno, la Biblia nos dice que Jehová nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando nos encontramos con Dios es como si un fuego adentro nos consumiera. Es vivir honestamente con Dios y caminar en esta vida con Él y no perdernos de quién, de Dios. Eso es todo. Y llegar hasta la muerte siendo fieles a Dios. Punto. Esa fue nuestra tarea. Si lo hicimos, no importa si no lograste la maestría en Harvard, no importa si no fuiste, ya le ganaste a Slim para que fueras el rico más grande del mundo, no importa. Llegaste con Dios. Esa es la meta. Bien, lo demás es secundario, títulos, los logros. Dice la Escritura que si comemos o bebemos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Punto. Nada más. Pero es llegar con esa estafeta, con ese fuego, hasta con Dios. Y fíjate que hay una figura en el Antiguo Testamento, no sé si usted lo ha leído, donde dice que en el altar había un fuego. Sí, no sé si se acuerda. Y los sacerdotes tenían que poner fuego en la mañana y en la tarde. Yo cuando leía eso dije, qué tedioso. Bueno, es que a veces uno lee la Biblia así de manera superficial y yo empezaba a leer. ¿Cómo que los sacerdotes tenían que poner leña en la mañana y leña en la tarde? Era un mandamiento. Y entonces yo estaba diciendo, mejor, ¿por qué será que tienen que poner leña y tienen que poner leña y más leña y más leña? Porque de repente me encontré un pasaje donde dice que se les apagó. Y de repente un hombre llamado Nadab y otro Abiú dijeron, pues ya se apagó. Vamos a ponerle un cerillo. ¿Y qué cree que pasó? Que Dios los mató. Y entonces dije, a ver, no leí algo bien. ¿Qué diferencia hay entre ese fuego? ¿Sabe qué? Es que el problema era que el fuego que tenían que cuidar era el fuego que había venido del cielo, que Dios lo prendió y se prendió. Era solamente Dios el que lo había prendido. Entonces ellos lo único que tenían que hacer como ministros era mantener ese fuego que Dios ya había encendido. ¿Qué diferencia? ¿Se les apagó? Pues un cerillo, hombre,
Ahí va otra vez. No, porque ya no es el fuego de Dios, es otra cosa. Y Dios lo mató. Entonces, cuando alguien pone otra cosa que no sea Dios y que eso te esté avivando, la religión, el ministerio, lo que sea, que eres exitoso en la escuela o lo que tú quieras, ponle lo que tú quieras. Y tú estás viviendo para eso. Tú traes un fuego que no es de Dios. Y eso te produce muerte. ¿Por qué? Pues porque ese camino ya lo han andado tantos. Los intelectuales, muchos de ellos ateos, al borde de la muerte. Jesucristo, ten piedad de mí, por favor. Se mueren, se van al infierno. Toda su vida lo negaron. Muchos empresarios con lágrimas, una oportunidad, toda mi fortuna con tal de conocer a Dios. Lo negaron. Entonces, todo aquel que vaya corriendo con un fuego extraño, ay, no, pues el fuego de mi dinero, de mis posesiones, un fuego extraño, te produce muerte. No es el fuego de Dios. Yo entendí entonces en el Antiguo Testamento cuán importante era eso, porque el fuego es del cielo. Y lo prendió Dios. Y le dijo a ellos, solamente te toca mantenerlo, que no se te apague. Entonces, hay un fuego que Dios nos da en nuestro corazón cuando lo conocemos, que no se apague. Porque si tú lo dejas que se apague, algo así dijo Jesús, vosotros sois como la sal de la tierra. Pero si la sal perdiere su sabor, no sirve más para nada, sino para ser hollada. La palabra hollar significa para pisotearla. ¿Y por qué? Pues porque un cristiano que no es cristiano no sirve para nada. Un mecánico que no es mecánico, ¿para qué lo quieres? Te va a matar. Un doctor que no es doctor. Un cirujano que no es cirujano. Te va a matar. Un cristiano que no es cristiano se va a perder. Y el asunto es que no se va a perder él, se va a perder la gente que lo rodea. Porque de repente, caray, ¿a poco así son los cristianos? Caray, son bien mentirosos. Caray, mira, son bien lujuriosos. Caray, ¿a poco sí? Y entonces empieza la gente a tropezar. ¿A poco así son las actitudes de los cristianos? Soberbios. Se empiezan a tropezar. Porque la sal perdió su sabor. Porque el fuego se apagó. Ya no vive para Dios. Vive para sus intereses personales. Se apagó. Y para volver a encender el fuego otra vez, Dios mató a Nadab y Abiú. Tuvieron que venir delante de Dios, Señor, vuelve a encender el fuego. No vamos a poner otra cosa si no es tu fuego. Dios lo encendió. Si se fija, ¿por qué era tan importante lo del Antiguo Testamento? Que dice la Biblia que es sombra y figura de lo que nosotros los cristianos íbamos a vivir. Muy bien. Pero estábamos leyendo, ¿verdad? Lo de Jabes. Volvamos a Jabes. Primera de Crónicas 4, versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, fíjese, ya entendimos de dónde viene la bendición. ¿Qué fue lo que dijo Jabes? Oh, si me dieras bendición. Y la palabra bendición es una palabra general. O sea, él está pidiendo, bendíceme en todo, en todo, en todo, en todo. Si me dieras bendición. Y luego dice, y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Lo está diciendo en exclamación, lo está anhelando, lo está gritando, está pidiéndolo con todas sus fuerzas. Y bueno, hasta aquí me voy a detener. ¿Sabe qué? No entendemos nosotros cómo lo está pidiendo Jabes. Para que usted me entienda un poquito. Una vez fueron unas personas con los sabios de Grecia. Así se les conocía a los discípulos que querían ser maestros también en la antigua Grecia. Allí iban ellos con su túnica, con los maestros griegos. Y llegaban con los maestros griegos y le decían, maestro, queremos sabiduría. No contestaban nada. Le volvían a decir, maestro,
queremos sabiduría. Como eran muy insistentes los discípulos, eso demostraba si realmente anhelaban tener esa sabiduría. Entonces, llevaban a esos discípulos al mar. Tú te preguntas, ¿para qué al mar? Entonces los sumergían, e iban avanzando en el mar y les llegaba el agua hasta el pecho, más o menos, al discípulo y al maestro, que generalmente a veces eran más de un maestro o dos, y entonces rodeaban al susodicho discípulo. No habían hablado nada los maestros hasta ese momento. Llegando al mar, le preguntan al discípulo, ¿qué quieres? Sabiduría. Entonces entre los maestros tomaban al discípulo y lo sumergían. Un buen rato. El hombre, ¿qué quieres? Sabiduría. Lo volvían a sumergir. ¿Qué quieres? Sabiduría. Lo volvían a sumergir. ¿Qué quieres? Ya hasta la enésima vez decía, ¡aire! Entonces le decían, cuando busques la sabiduría, como buscas el aire ahorita, es que la vas a encontrar. Sí, y es cierto. Cuando nosotros leemos descuidadamente la Escritura y pensamos que Jabes es así como que estaba tomándose un cafecito en su cama. Si me dieras bendición. Ah, sí, pasen mi mejor libro. Y ensancharas mi territorio. Ah, unas donitas también, por favor. Y que el mal no me dañe. Esa persona no tendría ningún... Está románticamente pensando no sé cuántas cosas. Y a veces el cristianismo se le ve de manera romántica, ahí con su pescadito en su carrito. Digo, yo no tengo nada en contra de eso. Pero cuando la persona es solamente romántica de que I love you, Jesús, pero ya en su trabajo es bien mentiroso y bien enojón, no seas hipócrita. Eso solamente es puro romanticismo. Y cuando alguien dice, sí, Dios, yo te amo, pero vives para ti mismo, no seas hipócrita. Si realmente con todo tu corazón anhelaras a Dios, vivirías para Dios. No andarías fantaseando en otras cosas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, Jabes anheló la bendición de Dios. Le fue la vida en eso. ¿Cómo ves? Fíjate lo que dice ese texto. Terminamos. Versículo 10 otra vez. Termina así ese versículo. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué le parece? Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Quieres que Dios oiga tus oraciones? Vive para Él. ¿Quieres que en verdad Dios te use? Como alguien decía, cómo anhelo que Dios me dé el don de sanidades. Pero si, amigo, no oras ni por tu tía que está enferma, no la vas a visitar. Te estás burlando de Dios. No, pues quieres ser bendición para otros y ni siquiera lees la Biblia en meses. Te estás burlando de Dios. No, pues Dios, yo quiero que me bendigas en mi familia, pero no tomas tu cruz ahí en tu familia y te estás burlando de Dios. Estás jugando a la religión. Y Dios no está jugando. Si en verdad deseas amar a Dios, servirlo a Él. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito de Dios son llamados. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacerte una nueva persona. ¿Estás dispuesto? No lo vas a encontrar en un ser humano, en un consejero, en un pastor, en un ministro. Lo vas a encontrar en la persona de Jesucristo, siéndole fiel a Jesucristo y permaneciendo en Jesucristo.
Cerremos nuestros ojos, por favor. Queremos llegar hasta el final, Señor. Esta vida es temporal. Este mundo es temporal. No en vano tu palabra dice que somos peregrinos en esta tierra. Vamos de paso, porque nuestra morada eterna, Señor, está contigo. Cuando tú llegaste a este mundo, se acercó un hombre rico, un joven que tenía muchos bienes, y te preguntó, Señor, Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y tú le contestaste porque le miraste con mucho amor. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y vienes y me sigues tomando tu cruz. Pero este hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cambió la vida eterna por los deleites temporales del pecado, Señor. Ayúdanos para contemplarte a ti, Jesús, para entrar en esa vida eterna, para dejar todo lo que tenemos por amor a ti. Como dijo San Pablo, todo lo tengo por basura con tal de ganarte a ti, Jesús. Que todo lo tengamos por basura. Que tú seas lo más importante, Señor. No te pedimos ni riquezas ni pobreza. Te pedimos que estés con nosotros y nos des lo necesario para la vida. Pero que tú estés con nosotros. Como te dijo una vez Moisés, si tú no vas conmigo, yo no iré. Señor, nuestra mayor necesidad eres tú. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Y gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Bendito seas, Jesús. Amén. Pues a Dios le damos toda la gloria y toda la honra. Búsquele como se busca el aire. Búsquele con toda desesperación. Jesús está cerca. Que Dios les bendiga. Le esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana.